hijos. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y su promesa Él la cumple. Amén. Gracias, Señor. Bueno es Dios, siempre fiel. Aleluya. Damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos regala. Que podemos estar juntos y que podemos alabarle, adorarle y aprovechar las oportunidades, hermanos. ¿Sí? El jueves hablábamos de esto. A veces los medios de comunicación no terminan de dar toda la información, generan una especie de monopolio y la realidad es que no sabemos en su totalidad qué es lo que está aconteciendo, ¿sí? Porque fíjense que en este tiempo ya mucho de la guerra no se habla, pero no sabemos qué hay en el detrás. Así que aprovechemos las oportunidades, no nos relajemos, sigamos buscando el Señor. El Señor, yo meditaba en esta semana y el Señor traía algo a mi corazón para compartir. Hace un tiempo atrás, creo que fue hace 3 años atrás, el Señor me dio justamente una serie de predicaciones que tenían que ver con la iglesia primitiva, la iglesia, de cómo era la iglesia del Señor en los primeros tiempos, como para tener un modelo presente para poder imitar, porque hay cosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios que son dignas de imitar. Y meditaba como en algunos lugares, ¿no? Durante la semana, yo no sé si usted ve o no,
algunos portales cristianos, y la realidad es que a veces acontece de todo en otros lugares. Damos gracias a Dios que el Señor nos guarda. Pero meditaba y lo que traía el Señor a mi corazón es que no sé si con malicia, quiero creer que no, pero la iglesia está perdiendo el rumbo de cómo tiene que ser iglesia. Y quizás nos estamos yendo a excesos o a situaciones o a puntos que ni siquiera son necesarios tenerlos presentes. Y olvidamos lo básico y fundamental como iglesia de Jesucristo. Y yo creo que este es un tiempo donde nosotros tenemos que volver a las sendas antiguas, ¿no? Cuando usamos esta frase es entender que hay cosas que se hacían y que se tenían presente hace años atrás y que eran totalmente buenas. No sé por qué las perdimos, no sé por qué las dejamos de lado, o no sé por qué a veces, en pos de la modernidad, aún dentro de la iglesia, dejamos hacer cosas que son sumamente buenas, ¿no? En el terreno de la alabanza es como que a veces entramos en los coros como, entre comillas, permítame decir, como más de moda, cuando en la iglesia no tiene que haber moda, ¿no? Y hablábamos el otro día de qué importante eran en su tiempo los himnos, ¿no? Que tenían palabra de Dios, que son textos de personas que han tenido una experiencia tan profunda con el Señor. No digo que vamos a volver a los himnos, hermanos, no, pero a lo que voy es que a veces dejamos de lado algunas costumbres que son buenas, prácticas dentro de la iglesia que son fundamentales, porque si no perdemos el rumbo, dejamos de ser la verdadera iglesia de Jesucristo. Corremos detrás de un montón de otras cosas, ¿no? Pero que ni siquiera son necesarias y no nos marcan o no nos dan un peso espiritual como para poder decir seguimos siendo iglesia de Jesucristo. Y el Señor traía un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4 del 23 al 31. Vamos a ir leyendo un versículo cada uno, así me ayudan también, amén, en esta mañana. Entonces vamos atentos a la lectura. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes, Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Amén. Nosotros encontramos acá como posterior al arresto de Pedro y Juan, ellos se presentan delante de la iglesia y dice, y puestos en libertad, ¿no? Ellos habían sido encarcelados, ellos habían sido cuestionados del por qué, habían realizado un milagro, fíjense la locura, ¿no? Cuestionaban el porqué del milagro, en nombre de quién. Y ellos dicen que después que salieron en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos habían dicho. Y comenzaron a testificar, comenzaron a hablar.
Y nosotros sabemos que a partir de la venida del Espíritu Santo, dio inicio a la iglesia, al surgimiento de la iglesia. Y podríamos decir que este era el tiempo de los primeros pasos de la iglesia de Jesucristo. Y como les decía, lo que quiero compartir es justamente algunas características que el Señor me muestra en este pasaje de cómo la iglesia se comportó. Cuando habla de los suyos, dice que volvían y contaron a los suyos. Está hablando de la iglesia del Señor. Nosotros a veces tenemos como mentalizado que la iglesia es como un lugar, cuando en realidad la iglesia es el grupo de personas, más allá del lugar. En los tiempos que nosotros estamos leyendo este texto, no había un edificio establecido como nosotros hoy vamos a un edificio establecido donde le llamamos templo y donde nos reunimos. Muchas veces, vuelvo a repetir, la gente es como que toma que esa es la iglesia, y en realidad no es la iglesia. La iglesia es justamente todo el pueblo, que en ese tiempo mayormente se reunía en lo que nosotros hablamos en nuestro lenguaje actual, en los hogares o en las células, ¿no? Nosotros le decimos célula. La iglesia se movía de esa manera. Por eso nosotros sostenemos la importancia de seguir reuniéndonos, más allá de este día del Señor, poder estar en oración los jueves y después durante la semana, porque no todos vienen los jueves también, poder estar en células, ¿no? Y experimentar la mano de Dios, la edificación a través de la palabra. Y la iglesia sigue marchando o seguía marchando de esa manera. Hoy nosotros tratamos de mantener ese modelo. Pero ¿qué es lo que el Señor me mostraba? Fíjense que dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y comenzaron a orar. Y lo primero que me llamó la atención y que Dios hablaba a mi corazón con respecto a ciertas características que se deben de mantener dentro de la iglesia para ser iglesia de Jesucristo, es justamente esto, el estar unánimes. La iglesia primitiva estaba unánime, estaba en un mismo sentir. La palabra nos dice que todos juntos levantaron la voz. Para esto debían de estar de acuerdo, pero no se nos dice que entraron en una especie de votación, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con nuestra mentalidad moderna y nuestra mentalidad occidental? Que todos lo llevamos al terreno del votemos y hagamos lo que la mayoría dice. Pero la palabra me enseña de que la iglesia experimentó, por la obra del Espíritu Santo, experimentó el permanecer unánimes. Había un mismo sentir. Para eso tenemos que estar todos bajo la obra del Espíritu Santo. Fíjense que dice, vuelvo a leer, alzaron unánimes la voz a Dios. Ni siquiera dijeron, bueno, a la 1, a las 2, a las 3. No dijeron ni siquiera eso. Pero sí comenzaron a orar. Estaban en un mismo sentir. Ellos escucharon el testimonio de los apóstoles y comenzaron a elevar su voz al cielo. Y sabe qué, hermanos, nosotros vivimos en un tiempo donde el sentir individualista puede llegar a ser un obstáculo para poder experimentar el unánimes en un mismo sentir. La iglesia tiene que permanecer unida. La iglesia tiene que permanecer unánime en algunas cuestiones que son fundamentales. Cuando hablamos de el poder seguir avanzando, es como que, le pongo un ejemplo sencillo. Si nosotros hablamos que la iglesia se mueve en células, ¿por qué a alguien se le va a ocurrir de que, no, a mí el Espíritu me dijo que vayamos al monte ahora? ¿No? Y a veces todos estamos yendo o trabajando en células, pero hay alguien que dice, el Espíritu me dijo, me voy a ir al monte. Vayamos todos al monte a orar. Hay una dirección. Y sabe que ese es uno de los trabajos más complicados de poder llevar a cabo dentro de la iglesia. El poder estar unánime. Si nosotros dijéramos en esta mañana, hermanos, ¿qué le parece si pintamos este lugar? Y ahí arrancamos, ¿no? ¿De qué color? ¿De qué color?
Y hay personas que tal vez consideran que son expertos en colores, en elegir, ¿no? Colores, este quedaría mejor, este no, los hombres irían a lo más básico, lo más sencillo. Con solo hablar de este tema, hermanos, ya entramos en una, podríamos decir, como discusión. Que es importante, sí, a veces es importante discutir algunas cuestiones, pero hay otras que son fundamentales para la iglesia donde se tiene que experimentar el unánime juntos. Donde no podemos estar dudando, ni tampoco podemos entrar en debates. ¿Por qué? Porque tenemos que experimentar el ser guiados por el Señor. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos la obra del Espíritu Santo. La iglesia primitiva, podríamos decir, estaba empapada de la obra del Espíritu Santo. Por eso, cuando ellos escucharon acerca de esta injusticia que habían pasado los líderes, lo primero que hicieron fue levantar la voz al cielo, todos juntos, en un mismo sentir. ¿Qué pasaría si hoy le tocara a alguno del liderazgo tener que pasar por una situación injusta y que los lleven presos? ¿No? Y en la semana nos enteramos, al hermano Jonathan y a la hermana Laura los llevaron presos. ¿Qué haríamos? ¡Oh! Y ahí empezaríamos. Nos comunicamos para poder estar orando. Cuénteme, ¿qué pasó? ¿No? Hermanos, tenemos que estar en un mismo sentir. Cuando algo ocurre dentro de la iglesia, cuando algo ocurre en el liderazgo, cuando algo ocurre, no en este caso la cabeza soy yo, le guste o no le guste, el Señor me ha puesto como pastor. Si algo me ocurre a mí, lo primero que tenemos que hacer antes de estar o entrar en el terreno de averiguar tanto, es orar. Pero eso lo hace el Espíritu. Por eso necesitamos la obra del Espíritu en nuestra vida. Amén. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. No tengo la nueva traducción muy bien. Dale, a ver. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Unidos en pensamiento, en propósito. Para eso necesitamos la mente de Cristo, tener los pensamientos que Jesucristo tenía. ¿Por qué? Porque si no, sí vamos a entrar en una divergencia y cada uno va a querer aportar desde su individualidad, que a veces no está mal, y vuelvo a repetir, no estoy diciendo de que no tengamos que discutir algunas cuestiones, estoy hablando que hay situaciones importantes para la iglesia donde tenemos que permanecer unánimes, juntos, en un mismo sentir, y en este caso, como la iglesia de Jesucristo, estar en oración, buscar al Señor en oración. Hermanos, dice, tengo esta versión, creo que es la... ¿Vos leíste cuál? La nueva traducción muy bien. Entonces esta la Dios habla hoy. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que todos estén siempre de acuerdo. Estar de acuerdo, hermanos, qué complicado que es a veces, ¿no? Pero tenemos que aprender a trabajarlo en el Señor. Y que no haya divisiones entre ustedes, ¿no? Acá esta palabra siempre es como agarrarla con pinza, porque suena tan fuerte hablar de divisiones en la iglesia. Pero estamos hablando de los distintos criterios que se pueden llegar a levantar y posturas que se pueden llegar a dar dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que permanecer, más allá de que haya un trabajo específico de algunos, mantenernos todos en el mismo sentido. Esto es fundamental, el estar de acuerdo, más allá del lugar de trabajo que a mí me toque dentro de la iglesia. Dice, no haya divisiones entre ustedes, vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Pensar y sentir de la misma manera. Por eso es importante que nosotros podamos experimentar la obra del Espíritu, porque ahí es donde podemos llevar a la práctica sin tanta fuerza el estar unánimes juntos, en un mismo sentir, en un mismo sentimiento, en un mismo pensamiento. No podemos tener, y acá es donde nosotros tenemos que aprender a poner un freno
a las diferentes líneas de pensamiento que se dan aún dentro de las iglesias con respecto a algunos temas. Es como decir, no, hasta acá llegan algunas cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones entran hasta acá porque con el tema de que Dios es amor, es como que a veces se permite cualquier cosa dentro de la iglesia, en pos de la bandera del amor. Tenemos que tener ciertos recaudos, tenemos que tener cierto cuidado y en esto tenemos que estar en un mismo pensamiento. ¿Amén? Amén. Filipenses capítulo 2, del 1 al 2. Así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Amén. Me olvidé de anotar cuál es la versión que yo anoté acá. Dice, ¿hay algún estímulo en permanecer en Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. La realidad, hermano, es que dentro de la iglesia nosotros podemos llegar a tener una vista diferente con respecto a algunos trabajos que podemos realizar, porque justamente cada uno de nosotros venimos de una experiencia diferente. Yo cero de carpintería, pero si alguien es carpintero tal vez puede llegar a aportar algo desde ese punto y no necesariamente tiene que ser algo como de división, no, aporte desde ese punto. Por eso dice, ¿hay algún estímulo en permanecer? ¿Existe algún consuelo? ¿Tenemos alguna comunión en el Espíritu? Lo que nosotros tenemos que aportar tiene que ayudar para la unión del cuerpo de Cristo, porque eso hace a poder estar juntos y en armonía. Eso tiene que ver con la unanimidad, poder estar todos en armonía. No significa que vamos a hacer todos amor y paz y como que nunca va a pasar nada dentro de la iglesia, porque justamente como venimos de mundos diferentes, cada uno de nosotros, seguramente que en un momento se nos van a pelar los cables con algunos, pero ahí es donde yo tengo que ver qué es lo que dice la palabra y apegarme al espíritu de la palabra que me dice, tengo que aprender a estar unánimes juntos. Tengo que aprender a buscar esa comunión y permanecer unido a mi hermano. ¿Por qué? Porque si no yo estoy separando el cuerpo, lo estoy lastimando. Y un cuerpo lastimado no avanza, hermano. Un cuerpo que está mutilado, lastimado, herido, con alguna infección en el cuerpo no puede avanzar como corresponde. Y Pablo decía justamente a los filipenses, háganme feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón, poniéndonos de acuerdo de todo corazón. Todo lo que hacemos, hermanos, para el Señor tiene que ser de corazón. Tenemos que buscar el punto en común. Si yo hago algo, no es para que a mí después me pongan, no, la chapita acá, aportó Gustavo Valenzuela, ¿no? Porque algunos, recuerdo en una ocasión que alguien aportó una idea para la iglesia y decía, pero esta fue mi idea. Y yo digo, ¿qué querés que haga? ¿Que pague por esta idea? Pero esta fue mi idea, dice. Y sí, por eso la pusimos en práctica. Mirá, acá está el trabajo. Pero ¿qué quieres que hagamos? ¿Que te aplaudamos todos juntos? Y él estaba ofendido porque era como que le habíamos robado la idea. No, vos la aportaste. Y cuando vos aportás, lo haces de corazón. O lo hacemos para que nos aplaudan, o lo hacemos por el reconocimiento. Pablo dice que tenemos que hacer las cosas de corazón, amándonos unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. El propósito es que la iglesia avance, el propósito es que la iglesia crezca, el propósito es que la iglesia pueda cumplir con los planes y propósitos que Dios estableció, que es la gran comisión. Amén. Amén. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos experimentar, hoy más que nunca, el estar unánimes y trabajar en pos de el estar en un mismo sentir.
desde su lugar, hermano, más allá de que si es grande o pequeño el aporte que usted sienta que está haciendo, aporte para que justamente podamos estar juntos y podamos seguir avanzando como iglesia. Amén. No por el reconocimiento, no por el aplauso, no para decir, bueno, yo hice esto hoy. No, nadie me lo reconoce, sino que todo lo que hacemos tiene que ser de corazón y para que la obra del Señor pueda seguir avanzando. Lo segundo, como característica fundamental en la iglesia primitiva, primero, como les decía, este sentir de estar unánime, ¿no? En un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Pero también fíjense que dice, alzaron unánime la voz a Dios. Y fíjense que no dice específicamente, y todos juntos comenzaron a orar, pero en definitiva es esto. Ellos levantaron su voz en oración. Otra de las características que le decía que tiene la iglesia primitiva y que nosotros tenemos que seguir sosteniendo en este tiempo es la oración. Nosotros como iglesia tenemos que estar clamando juntos delante de Dios, como iglesia, tener propósitos en conjunto, tener peticiones en conjunto, clamar delante de la presencia de Dios. Si hoy hay iglesia de pie, hermano, y si hoy hay iglesia de Jesucristo, es porque hubo hombres y mujeres que, más allá de las circunstancias que le tocó vivir, siguieron orando. Siguieron orando a pesar de las circunstancias y lo difícil que era. A veces yo me pongo a pensar, hermano, ¿cómo hicieron en aquel tiempo los primeros misioneros que se lanzaron por amor a Cristo a ir a evangelizar donde no tenían una organización detrás, no tenían un grupo que los apoyara financieramente, no tenían más que la fe en el corazón, el deseo y sentirse desafiados por el Espíritu, decir, dejo casa, dejo parentela y me voy a predicar de Cristo. Y muchos de ellos nunca más volvieron a sus hogares. Muchos de ellos nunca más se supo de ellos hasta que escucharon de un misionero o del trabajo de un misionero. Pero también estas personas, como les decía, no esperaron aplauso. Se la jugaron por la causa de Cristo. Y yo creo que hoy necesitamos permanecer en oración justamente por esto, para que la obra de Dios siga avanzando, para que en este tiempo, y fíjense que yo pensaba y meditaba, que en estos 2 años de pandemia que tuvimos que estar como iglesia, el Señor habrá llamado a alguien. ¿Alguien habrá respondido al llamado de Dios? ¿O Dios se detuvo, ya no llama más a nadie? Es como que a mí a veces me pongo a pensar y yo digo, ¿por qué hoy no hay gente que tenga ganas de decir, quiero servir a Dios, quiero jugármela por la causa de Cristo? Estoy dispuesto a abrir una obra, estoy dispuesto a dejarlo todo, experimentar en el corazón lo que experimentaron los discípulos, que el Señor les habló y dejándolo todo, le siguieron. Y a veces tiene que ver con la oración, porque la oración nos sensibiliza, la oración nos lleva a la intimidad con Dios, la oración nos lleva al poder escuchar claramente la voz de Dios. Porque una cosa es que yo le diga, bueno, Isaías, deja todo porque Dios te está llamando. Isaías deja todo y después dice, mire, el pastor me dijo, y la culpa la tengo yo. Pero cosa diferente cuando él escucha, cuando él tiene una experiencia personal, cuando él experimenta que Dios lo está llamando y que no hay forma de evitar que Dios te diga, sos vos. Pero para eso hay que estar en la presencia de Dios. Para eso nosotros necesitamos la oración por nuestros jóvenes, para que sean justamente instrumentos de Dios a donde Dios los quiera. No todos van a tener que dejar todo y servirle al Señor. Algunos tal vez le toque, algunos tal vez le toque hasta tener que ir a un lugar donde padezca el martirio. Yo no sé lo que puede acontecer, pero que el Señor pueda estar levantando a la iglesia para seguir orando por los que han sido llamados, por los que no se han animado a responder en este tiempo. Necesitamos estar y permanecer en oración.
La iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva, cada vez que acontecía una situación adversa, lo primero que hacía era orar, como en este caso. Ellos escucharon de esta injusticia y lo primero que hicieron fue orar. Pero fíjese, Hechos capítulo 12 del 1 al 5. Hechos 12 del 1 al 5, si alguien lo puede leer. Por aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó matar a Filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió en los días de la fiesta en que se come pan sin levadura. Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo. Pensaban presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba en la cárcel bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Amén. Hay otra versión que dice, Pedro era arrestado y la iglesia fervorosamente se ponía en oración y comenzaba a orar cuando escuchaban de esta injusticia, ¿no? Fervientemente. Porque no es como, bueno, Señor, a veces oramos, ¿no? Y tenemos esa costumbre, no todos, pero algunos tienen esa costumbre como que parece que quieren darle lástima a Dios, ¿no? Es como esa oración lastimosa para ver si en una de esas Dios tiene misericordia. Hay momentos donde nosotros tenemos que orar dirigidos por el Espíritu Santo y donde tenemos que clamar por las injusticias que están aconteciendo. Hoy más que nunca necesitamos la obra del Espíritu Santo para que nos guíe en el tiempo de oración, que podamos clamar, que podamos buscar, que podamos experimentar esa guía, que al momento que acontece algo levantamos nuestra voz al cielo en oración. Porque a veces levantamos nuestra voz, pero en queja, ¿no? Y nos quejamos, mire esta gente que corta el puente, no deja transitar al pueblo, y nos quejamos. Y después la economía, claro, porque el ministro, porque el presidente, y que ya no hay tanta buena onda con uno y con otro, y que aquello. Orar. Nosotros, más allá del color del partido que esté en el gobierno, tenemos que orar por las autoridades. Amén. Tenemos que orar para que haya justicia, tenemos que orar que el Señor resguarde a la familia, que resguarde a la iglesia de Jesucristo. Tantas peticiones, porque a veces también nos encerramos en nuestra búsqueda personal. A veces nosotros nos ponemos como en primer lugar cuando tenemos que clamar por tantas cosas, hermanos. Y ponernos en las manos del Señor y dejar que el Señor a veces se va a encargar de nuestra situación. Pero para eso necesitamos la obra del Espíritu Santo, porque si no siempre estoy clamando para mí nada más. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y ¿sabe qué, hermano? La iglesia primitiva quizás no tenía estudios teológicos, estudios profundos, ¿no? Como para decir, bueno, esta era gente tan instruida que por eso reaccionaba de esta manera. No, era gente sencilla, dice la palabra. De los apóstoles, fíjese lo que dice Hechos 4:13. Hechos 4:13 dice, Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Fíjese que la palabra nos habla, ¿no? En la Reina Valera habla el vulgo, pero esto tiene que ver justamente gente sencilla que no tenía educación. En los tiempos bíblicos, el tener instrucción, podíamos decir educación, lo que nosotros consideramos educación primaria, secundaria o una carrera, no existía en ese tiempo. De hecho, solo algunos que tenían un poder adquisitivo alto podían llegar a acceder a ese tipo de privilegios que era la educación. Pablo era una persona sumamente educada,
¿sí? O sea que había podido experimentar el ser enseñado y el aprender la palabra de Dios, pero no todos tenían estudios. De hecho, la mayoría de los apóstoles era gente sencilla, sin estudio. Pero cuando experimentaron la obra del Espíritu Santo, cuando vino el Espíritu Santo sobre su vida, ¿qué dice de Pedro? Cuando vino el Espíritu Santo, Pedro se puso de pie y comenzó a predicar como una persona que había estudiado. Y si nosotros nos ponemos a mirar la forma, la actitud, era un pescador, era una persona, podríamos decir, de carácter como tosco, porque estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo. Pero sin embargo, cuando experimentó la obra del Espíritu Santo sobre su vida, él pudo levantarse y predicar y dar un discurso tan sólido, tan coherente, tan profundo, que dice que ¿cuántas personas se convirtieron después que él habló? 3.000 fueron las primeras y después sí fueron. Pero la realidad, hermano, es que a veces nosotros es como que entramos en este dilema. Bueno, pero yo no sé tanto como para orar, ¿no? Siempre recuerdo una hermana en Paraguay, porque pasa en otros lados, acá no. Una hermana en Paraguay que allá ponían personas con los ofrenderos para levantar la ofrenda. Entonces pasa una hermana y el pastor le dice: bueno, hermana Coti, diríjanos en oración. No, pastor, no voy a orar. Y el pastor quedó helado. Y no oró. Y quedó helado. ¿Por qué si es orar? Somos todos familia. ¿Qué aprendemos en la escuela dominical? Orar es hablar con Dios. Entonces es hablar. Es hablar con Dios. ¿No? ¿Y a cuánto les pasa? Porque seamos honestos, hermano. ¿Quiénes hablan en el culto? Laura, Jonathan, la pastora, Juan, Berna, Roxana. No hay jóvenes, no hay más que se anime. Y a veces uno le dice y te dicen: no voy a pasar. Me acuerdo también, Me dice avisar con tiempo. ¿Cómo? Me dice avisar con tiempo. Oh, también, una vez me acuerdo que le pedía que no, avísame con tiempo. Yo en 15 días me preparo para abrir el culto, hermano. Una oración, hablar con Dios para abrir un culto. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros aprendamos a levantar nuestra voz como la iglesia primitiva lo hacía. Como la iglesia primitiva levantaba su voz, y no era gente de estudio, era gente sencilla, era gente que no tenía estudio. Pero fíjense que aún así, esta gente sencilla recordaba la palabra de Dios. Dice: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y ahí comienzan a mencionar la palabra. Dice: se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Recordaban la palabra. Me olvidé la anterior. Dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Recordaban la palabra. Gente sencilla que recuerda la palabra, ¿no? A veces yo digo, porque yo no soy bueno memorizando, por eso también lo pongo así. Recuerde la palabra, por lo menos versión popular. Pero la realidad, hermano, es que tenemos que recordar la palabra. Y la gente recordaba la palabra, esta gente sencilla. Por eso también es importante entender que cuando nosotros levantamos nuestra voz, tenemos que ir alineados conforme a la palabra. Yo no puedo ponerme a orar y decir: bueno, listo, yo saco carácter y como a mí me gusta gritar, me pongo a orar a voz en cuello y grito y empiezo a hablar y digo cualquier cosa. No, tengo que estar alineado conforme a la palabra de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque si no podemos estar orando: Señor, mata a mi vecino que me molesta, pongo la alabanza y no me deja escuchar. Y podemos estar orando cualquier cosa, no, tiene que ser conforme a la palabra de Dios.
Amén. Además ellos clamaban contra la injusticia, como le decía, contra los poderosos de ese tiempo, pero comprendiendo la voluntad de Dios. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, la gente no era tonta. La gente se daba cuenta de que acá los poderosos habían intervenido para matar a Jesús, ¿no? Pero comprendían, fíjese lo que dice diciendo, lo que sigue más adelante, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Otra versión dice, porque era tu voluntad. Ellos iban contra la injusticia, pero no perdían el equilibrio, sino que ellos entendían que había una voluntad de Dios. Entonces hay momentos donde nosotros también tenemos que comprender que tenemos que orar por algunas cuestiones, pero hay otras que uno tiene que ver el trasfondo de lo que es la voluntad de Dios. Yo no puedo ir contra los tiempos establecidos por Dios. Yo no puedo pretender orar y que cambie el mundo y todo sea gente buena. No, porque la palabra de Dios dice que en los tiempos finales se iban a levantar personas perversas. Pero sí yo puedo orar, Señor, cuídanos, guárdanos, protege a mi familia. Protege a los hermanos de la iglesia, resguardalos, cuidalos. Amén. Por eso yo no voy a pedir que el Señor es como que haga que la sociedad sea buena, pero sí voy a clamar para que el Señor toque a quien tenga que tocar. Amén. Por eso tenemos que orar sabiamente, entendiendo la voluntad de Dios en los tiempos que nos toca vivir. Amén. Amén. Y lo tercero que Dios me mostraba a través de este pasaje es que la iglesia primitiva experimentaba la llenura del Espíritu Santo. Fíjense que ellos comienzan a orar. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es algo que a mí me sigue cautivando y que creo que nosotros tenemos que aprender a tener presente como iglesia de Jesucristo. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Quizás usted en muchas oportunidades me escuche hablar de esto y hasta pueda llegar a decir, qué pesado, pastor, otra vez nos habla del Espíritu Santo, del separe el tiempo, busque la llenura. Pero es fundamental, hermano, porque si no experimentamos llenura del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a permanecer siendo iglesia de Jesucristo? El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos llena, nos fortalece, nos lleva a la santidad. Nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo, porque si no vamos a perder el rumbo. Podemos tener buena música, podemos tener, no sé, podemos tener violines, cello, saxofonistas, no sé, todos los instrumentos hay por haber, pero si perdemos el rumbo y no buscamos la llenura del Espíritu, podemos hasta tener otro lugar con escenario, plataforma, luces, humo, todo lo que a usted se le ocurra y que en algunas iglesias no. Pero la realidad, hermano, es que perdemos el rumbo si no tenemos llenura del Espíritu Santo. Nosotros la necesitamos en este tiempo. Hay una tremenda similitud en esta experiencia con la experiencia de la llegada del Espíritu Santo. Fíjense que el lugar tembló. Y esto me habla a mí que es poder de Dios. No el hecho de que se sacuda todo, sino en el hecho de que hay algo que es más grande que nosotros. Que cuando nosotros clamamos, algo ocurre. Pero tenemos que buscar esa llenura, que algo se rompa en lo espiritual. Hay veces que le damos 5 minutos al Señor para que obre y después ya nos vamos, hermano. Eso no es buscar llenura del Espíritu Santo. Por eso le digo, hermano, de vez en cuando, ni siquiera le digo hágalo todos los días, de vez en cuando invierta tiempo en buscar la llenura del Espíritu Santo, en dejar que el Espíritu Santo trate con usted, obre con usted. ¿Qué significa
en los originales la palabra llenura. Significa influencia total sobre nuestras vidas. La influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Somos influenciados, somos controlados por el Espíritu Santo sin perder la capacidad de decisión. Esto tiene que ver con que yo voluntariamente le doy control al Espíritu Santo en mi vida. Amén. Pero tiene que ser voluntario y tenemos que buscarlo. No es solamente la experiencia del racataca y yo siento y me muevo y lloro y me río y me caigo. Es mucho más que eso. Es darle el control a tal punto de que ya no soy yo, sino que es Él a través de mí. Amén. Ahí es cuando nosotros experimentamos reflejar la persona de Jesucristo. Que la gente no diga, no, es Gustavo, no, es el Señor a través de él. Hay algo a través de esa persona. Hay algo a través de la vida de Rodrigo, hay algo especial. No sé qué es, no es Rodrigo, pero hay algo. Es la obra del Espíritu Santo. Amén. Eso lo necesitamos nosotros hoy, hermanos. Ser dominados por el Espíritu Santo, ¿no? Hoy hasta se habla en un tono como de chiste, ¿no? Dominado. Y es como, no, está mal. Y es como que ya tiene un tinte como negativo. Pero nosotros tenemos que dejar que Él nos domine. ¿Por qué? Porque si Él no nos domina, ¿quién nos domina? Nuestra propia carne. ¿Y qué hace la carne? Lo opuesto al espíritu. La carne chismea, la carne se queja, la carne quiere quedarse a dormir, la carne no quiere orar, la carne, tantas cosas que hace, ¿no? La carne ve que hay una oportunidad para buscar de Dios, pero dice, no, mejor me quedo, ¿no? Voy a aprovechar que pagué Netflix. Una serie completa. 7 horas. Ah, pero después queremos que ocurran milagros. ¿Cuánto oramos? Miramos el reloj 5 minutos. 6 minutos. Listo, ya no hay más. Pero 7 horas en Netflix. Y queremos los milagros. Yo creo que ahí es donde tenemos que abrir los ojos y que algo no estamos haciendo bien. Algo tenemos que preocuparnos. Amén. Amén. Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno, al contrario, llénense del Espíritu Santo. Amén. Yo tengo la nueva Biblia nueva. Perdón, la nueva Biblia viviente, la NBB. Dice, no sean tontos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, No sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen. Ni viernes, ni sábado, ni domingo. No se embriaguen. Vuelvo a repetir. Pues no se podrán controlar. Cuando uno toma, ¿qué hace? Pierde el control. Por eso Pablo, y bueno, en aquel tiempo se daba mucho rienda suelta a lo que era la bebida. Hoy no pasa tanto. Pero bueno, en aquel tiempo pasaba, ¿no? Que le daban rienda suelta al tomar, se embriagaban, perdían el control. Dice, más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y los controle. Y esa es la idea. Cuando yo tomo alcohol, esa es como la comparación o la metáfora. Si yo tomo alcohol, lo que me controla es el alcohol, ¿no? Y algunos dicen de que uno se desinhibe y comienza a hacer cosas que no corresponden, ¿no? Ahí es donde hay gente que llega al punto que después no se acuerda todo lo que hizo el otro día, ¿sí? Eso es la obra del vino o del alcohol. Pero Pablo dice, ustedes llénense, pero del Espíritu Santo, y dejen que el Espíritu Santo los controle. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a hacer algo que nosotros no podamos comprender. No es que el Espíritu Santo cuando nos toca es como que entramos en un éxtasis, no sé ni qué hice.
¿no? Porque algunos dicen, no, porque viste que danzó en el espíritu, chocó a 40 en el camino, le dio un bife a la hermana Rosita, empujó al hermano que venía con muleta, pero danzó en el espíritu, ¿no? Danzó en el espíritu, es carne, hermano, es carne. No hay control del espíritu. El espíritu nunca nos va a llevar a hacer algo que no corresponde. Por eso nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Me gusta esto de dejarme influenciar. ¿Vieron que dice, mira con quién anda? Y a veces esto tiene que ver con el hecho de que pasamos tanto tiempo que medio como que nos mimetizamos, dicen, y comenzamos a parecernos mucho. Yo quiero parecerme a Jesús. Amén. Para eso necesito la obra del Espíritu Santo. Amén. Necesito la compañía, la influencia. Tengo que dejar voluntariamente que Él me controle. ¿Y sabe qué, hermano? No es algo que se logra de la noche a la mañana. Lleva tiempo de búsqueda. ¿Por qué? Porque mi carne se resiste. Mi carne siempre se va a resistir. Mi carne siempre quiere hacer lo que Él quiere y nada más. No quiere soltar el control. Quiere ocupar el primer lugar. Quiere hacer lo que se le ocurre, lo que siente y lo que tiene ganas de hacer. Nada más. Pero ahí es donde yo necesito la obra del Espíritu Santo. ¿Saben que otro uso que se le da a la palabra llenura? Y esto también me gustó. En los evangelios se usa para expresar el viento que llena las velas que mueven el barco. En los tiempos bíblicos, la forma justamente de moverse a grandes distancias era a través de barcos, pero barcos que tenían velas. Entonces esa era la forma. De hecho, se aprovechaban las distintas corrientes de viento, ¿no? Es como decir, en el mes de nosotros acá, en octubre supuestamente es el mes de más viento, ¿no? Ahí entramos en una disputa, ¿vieron? Es así, hermano. La obra del Espíritu de Jesús. No, sí, más o menos. Yo me acuerdo porque cuando éramos chicos, ahora no está tan marcadas las estaciones, pero cuando éramos chicos era la etapa o el tiempo de los barriletes, porque había viento. Entonces en aquel tiempo se utilizaban los distintos tiempos donde había vientos para poder justamente trasladarse grandes distancias. Cuando el viento llenaba las velas, es como que se hinchaban y el barco se movía. Esto es lo que significa llenura también. Imagínese usted mismo, su alma, su corazón, como si fuera un barco que necesita ser movido, un barco que necesita ser guiado, pero necesita la obra del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia hoy lo necesitamos. Necesitamos que el Espíritu Santo sople sobre nuestras vidas, nos llene con su aliento y podamos seguir avanzando. Porque yo puedo tener las más grandes genialidades, hermano. Yo puedo decir, podemos hacer esto, hagamos un evento, hagamos otro evento, hagamos, no sé, algunos hasta quieren hacer kermés, celebremos, no sé, hay una iglesia que me acuerdo que me decían que celebraba 25 de mayo, no hacían culto y hacían una peña dentro de la iglesia. Para llamar a la gente y que la gente venga. Hermano, nosotros somos iglesia de Jesucristo, necesitamos ser impulsados por el Espíritu Santo, manteniendo los principios que la palabra de Dios establece. La iglesia oraba con principios bíblicos, amén. Y hoy nosotros más que nunca necesitamos que Él nos controle. Yo pensaba, ¿no?, en esto de dejar que el Espíritu Santo nos controle. No es algo que va a salir como fácilmente, porque apunta a la voluntad, ¿no? Nosotros a veces, o algunos creyentes se mueven, pensaba yo esto, ¿no? Algunos se mueven como la luna y muestran solamente una cara, ¿no? Y ahí es donde sale el dicho del lado oscuro de la luna. Hay algunos que tienen un lado oscuro que tal vez acá no lo muestran. Acá muestran solo la parte que le da luz. Pero la realidad, hermano, es que el Espíritu quiere controlar todo nuestro ser. Él quiere alumbrar toda nuestra vida.
Él quiere llenar todo nuestro corazón, no algunos aspectos o algunos casilleros donde yo le quiero dar lugar. No, Él quiere el 100% de mi vida. Por eso nosotros necesitamos ver características que a nosotros nos ayudan. Como iglesia primitiva lo vemos en la palabra, pero como iglesia presente, poder entender que necesitamos permanecer unánime. Oremos y sigamos orando, que el Señor nos ayude, hermano. La realidad es que no hemos pasado grandes problemas nosotros, como se han suscitado quizás en otros lugares. Pero que el Señor nos resguarde, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde en permanecer unánimes, juntos, en un mismo sentir. Que podamos estar de acuerdo también para orar, para entender que todo cambia a partir de la oración. Todo cambia a partir de la oración y que necesitamos experimentar esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo lo deseo, yo lo anhelo, yo quiero experimentar esa llenura. Le invito a que se ponga de pie y que podamos orar juntos.